Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. Pensar es sobrepasar. Lo mejor de la religión es que produce herejes. Religión es religar. Es religación, especialmente con un Dios mítico del origen de la creación del mundo. Por tanto, no es religión la inequívoca confesión del Éxodo. Yo seré el que seré, ni tampoco la del cristianismo del Hijo del Hombre. Solo un ateo puede ser un buen cristiano. Solo un cristiano puede ser un buen ateo. Lo decisivo, un trascender sin trascendencia. Eso nos dice Ernest Bloch, el del principio esperanza. En estos momentos tan críticos donde supuestamente nos están vendiendo una guerra de civilizaciones, una guerra de religiones, vemos enfrentados a unos fanáticos fundamentalistas, seguidores del judaísmo, intentando destruir a los seguidores del Islam. Esto con la complicidad de iglesias evangélicas y el silencio cómplice de la Iglesia Católica, además de otras religiones. Estamos abocados a una catástrofe nuclear, al inminente peligro de la destrucción de la vida en la tierra, de la extinción de la especie humana por unos pocos locos, por el poder, la codicia y por nuestra indiferencia. El presidente de Irán, en unas declaraciones, dijo que lo que quiere Occidente es apoderarse de las riquezas de su pueblo y dominar lo que queda en el Medio Oriente. Dado este panorama, donde a Dios se invoca para matar a otros, para esclavizar a otros, para destruir a otros pueblos, con otras creencias, con otras formas de vivir la vida, y vemos que en estas guerras la primera víctima es la verdad. Otros dicen sencillamente que Dios muere. Otros dicen que Dios hace tiempo está muerto. Por eso es necesario dar nuestro testimonio de fe en el Dios de la vida, en quien tenemos confianza, y por eso damos razón de nuestra esperanza. El becerro de oro, ese viejo ídolo, el dios de la codicia, el dios del dinero, el dios dólar, el de la avaricia, ese dios de Wall Street, está triunfando en el mundo occidental hace rato. Y somos testigos de lo criminal, de lo mortal que puede ser. Ese dios del individualismo aberrante, destructor, está ganando peligrosamente y deshumanizándonos. Toda la comunidad de la vida, toda la comunidad humana, estamos perdiendo. Por eso, la teología de la prosperidad infinita es otra gran mentira que nos venden los codiciosos ricos. Pues allí se afirma que si usted tiene dinero es una bendición. Pero no se pregunta el pastor evangélico o el sacerdote católico o el rabino judío cómo consiguió el dinero, cómo pudo realizar su deseo avariento dicho fiel, su codicia, a quién le hizo daño, a quién mató, si saqueó al Estado corruptamente quitándole las riquezas que pertenecen a todas las familias, o saqueando a otras naciones. A estos religiosos se les olvida esa vieja verdad que alguien escribió por ahí: detrás de una gran fortuna generalmente hay un crimen.
Esto se les olvida a los pastores con el fin de recibir el diezmo, con el cual también se enriquecen. Se les olvida que hay explotación, que hay esclavitud. Esa clase de bendiciones nos lleva a la miseria, a la ceguera, a la insolidaridad, a la ceguera espiritual. Y nos lleva incluso hasta apoyar el genocidio de nuestras hermanas y hermanos palestinos, de nuestros hermanos musulmanes. Eso en el Medio Oriente, de parte de Israel y sus socios capitalistas. Dicen que después de esa destrucción, de esas masacres, construirán un templo donde entronizarán a su elegido, a su Mesías prometido, donde también construirán centros comerciales donde podrán ir turistas religiosos de todo el mundo. Todo bajo los escombros donde están los cadáveres de niños y niñas palestinas, donde están nuestras hermanas y hermanos palestinos. Qué dolor tan infinito debe tener el Dios de la vida. También en estas tierras americanas que han sido testigo de la avaricia, de la codicia del rico, disfrazado de reyes, de imperios nacientes, de papas adictos a la monarquía, al poder. También en estas tierras colombianas nosotros habitantes hemos sido víctimas de esa iglesia católica, de esa monarquía decadente que siguió más al franquismo, al nazismo, que a Jesús el Nazareno. Esas ideologías que practicaba Laureano Gómez cumpliendo las órdenes de Pío XII, que enseñaba que el liberalismo era pecado y que matar liberales no era pecado. Esas frases, esas órdenes, esas enseñanzas nos han dejado más de 700,000 muertos, asesinados, desde antes y después del 9 de abril. Muchos sacerdotes disparaban sus armas contra la multitud, contra la gente desde los campanarios que protestaban por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Seguimos ahora en una guerra interminable. Después fue contra los campesinos y campesinas para sacarlos de sus tierras. Luego contra los sindicalistas que se oponían al robo de las empresas. Después, líderes y lideresas sociales que defendían el medio ambiente y a la tierra. Gente común y corriente del pueblo colombiano. También dice que comunistas. Seguimos en guerra y ya nos estamos acercando al 1.000.000 de víctimas de asesinados. Esto sin contar con los más de 200,000 desaparecidos. ¿De qué nos podemos sonreír? ¿Por qué nos entretienen tanto? El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Esto decía Albert Einstein después de haber creado la bomba atómica. Ojalá oyéramos estas cosas, despertemos de ese sueño, de esa fe infantil, tomemos conciencia, busquemos a ese Dios de la libertad, a ese Dios de la dignidad. Nuestra vida tendrá otro sentido e invocarlo para nuestra liberación, por nuestra salvación, por nuestra paz. La esperanza nuestra es que Yahvé, el Dios de la vida, frustre el plan de las naciones, haga vano los proyectos de los imperios, que nos ayude a construir la paz y nos preste un poco de su paz. Que el plan del Dios Padre y Madre de los Espíritus subsista para siempre. Ojalá Yahvé dé poder a los pueblos oprimidos y así Yahvé bendecirá a los pueblos con la paz.
paz al que está cerca, paz al que está lejos, paz para el mundo. Yo creo en el Dios que le gusta la libertad, que odia la esclavitud, que ama la dignidad y que ojalá ahora diga que baja para salvar a los pueblos pobres del mundo. Y no estamos hablando de Israel, que en este momento está gobernado por los sionistas ricos, bárbaros. Pues la mayoría de la gente del mundo están repudiando sus acciones, las que están haciendo contra sus hermanos. Y nos referimos a la humanidad entera que los está repudiando. Yahvé es un Dios que ve las barbaridades que hacen los que dicen ser sus hijos, sus elegidos. Por eso, ahora es bueno leer lamentos y cantos de varios pueblos oprimidos de la tierra. Que Yahvé, o como lo queramos llamar, aliente a los humildes y humille a los malvados hasta el suelo. Aléjate del mal haciendo el bien. Busquemos la paz persiguiéndola. Los ojos del Dios amor cobijen a los justos, abriendo su oído a su clamor. Enfrenta, Señor, a los malvados para desarraigar su memoria de la tierra. Yo no creo en el Dios de la tribu de Benjamín Netanyahu. Este individuo no es más que un lobo rapaz de Israel. De mañana devora a su presa y a la tarde reparte el despojo. No creo en el Dios de Donald Trump, codicioso déspota, que juega con la vida sin ninguna compasión por los pobres de Estados Unidos y del mundo, ni tiene compasión por la madre tierra. Aquí en Colombia, no creo en el Dios de las iglesias que apoyan a Álvaro Uribe Vélez, porque la sangre derramada de las víctimas de los codiciosos ricos claman al cielo y gritan justicia. Siguen diciendo los cantos: no pongan la confianza en los que dicen ser nobles, en un ser humano incapaz de salvar. Exhala su aliento, retorna a su barro. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz quien se apoya en el Dios de la vida, en el Dios de Ismael, en el Dios de Jesús, en el Dios de Esaú, en el Redentor de la humanidad. Feliz quien tiene su esperanza en Yahvé, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, en el Dios que siente el sufrimiento y le duele el dolor del mundo, de su creación. Ese Dios que guarda por siempre su lealtad con los justos, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el que libera a los condenados de la tierra. Yahvé protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda, el que alumbra a los ciegos y ama a los justos. Tierno es Yahvé con los que aman. Cantemos al Dios de la vida, a Yahvé un canto de amor nuevo. Cantemos justos, alabados en todas las asambleas, para atar con cadenas a sus codiciosos reyes, con grillo de hierro a sus magnates, para aplicarle la sentencia escrita, será un honor para todos los seres. Muchas gracias. Somos yavistas, somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios del amor, el de todas las víctimas de la historia. Somos seguidores de Yahvé. Muy amable.